El Señor les bendiga, hermanos. Hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes el estudio bíblico y quiero que me acompañen a la carta a los Hebreos capítulo 11, versículo 1 en adelante. Hoy estaremos hablando acerca de un tema que es sumamente importante para todos los creyentes y que necesitamos estar bien fundamentados cuando hablamos de la fe. Mucho más en estos tiempos cuando vemos que han surgido cantidades de abusos en la interpretación de los textos bíblicos referente a la fe. Han surgido movimientos como la confesión positiva o la palabra de fe, que enseña a los creyentes que si ellos decretan, declaran o profetizan por fe algo, eso sucederá. Pero ¿qué es lo que realmente la palabra nos enseña a nosotros acerca de la fe? El Señor nos dejó un capítulo completo en el libro de Hebreos que nos habla acerca de lo que realmente es la fe. Por eso quiero que mantengan sus Biblias abiertas en el capítulo 11 de Hebreos. Este capítulo que tiene 40 versículos muy importantes y que me encantaría leerlos todos, pero por el tiempo no me va a dar chance. Así que trataré de resumir lo más que pueda y usted en su casa con tiempo puede ir estudiando versículo a versículo lo que el Señor quiere enseñarnos. Yo quiero darles un resumen de lo que ya yo he estudiado de este capítulo y que hoy quiero compartir con ustedes. Vamos a iniciar en el versículo 4. Dice de la siguiente manera: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Todos conocemos esta historia de cuando Caín y Abel se presentan delante de Dios a llevar la ofrenda. Dice la palabra que el Señor miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín, y Caín tuvo envidia. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que Caín le quita la vida a su hermano Abel por envidia. Pero aquí la palabra dice que aún estando ya Abel muerto, esa ofrenda se iba a escuchar por mucho tiempo y todavía el día de hoy nosotros escuchamos de esta ofrenda que hizo Abel. Pero lo cierto es que Abel, aunque fue un hombre de fe y ofreció esa ofrenda agradable delante de Dios, dice la Biblia que murió en manos de su hermano. Ahora miren lo que dice el versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Otro hombre que agradó a Dios fue Enoc. Aquí lo dice la palabra, que antes de ser traspuesto, hubo testimonio de que él había agradado a Dios. Pero sin embargo, Dios lo traspuso y se lo llevó. ¿Qué diferencia vemos entre el primer personaje del versículo 4 y el segundo? Abel, por la fe, muere. Y Enoc por la fe es traspuesto. Hay una diferencia. Ahora miren los siguientes versículos. El versículo 7 dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. También conocemos la historia de Noé. El Señor le dice a Noé que iba a venir un diluvio sobre la tierra y que él debía preparar un arca en la cual se salvase él y su familia. Noé se encargó de predicar a las personas de ese lugar, pero ellos no creyeron, ellos se burlaron de él, y tal como Dios se lo había indicado a Noé, sucedió. Pero, vamos a ver la contraparte. Versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Vemos la diferencia entre Noé, que Dios le dice que se quede en ese lugar y que en ese lugar construya el arca porque se acercaba un diluvio. Y en el siguiente personaje, que es Abraham, Dios le dice que salga porque le iba a entregar una tierra, pero todavía él cuando sale no sabía hacia dónde iba. Dicen que por fe él salió sin saber a dónde tenía que llegar. Entonces el personaje del versículo 6, Dios le dice que se quede en un lugar. Y el del versículo 7 le dice: sal sin saber a dónde vas. Es como extraño, ¿no? Todo lo que estamos viendo. Se dan cuenta que hay como un antónimo en lo que hacían las personas. El primer personaje por la fe muere, el segundo personaje por la fe no vio muerte. En la segunda parte, el primer personaje se le pide que se quede en un lugar y el segundo personaje se le pide que salga sin saber hacia dónde se dirigía. Pero hay más. Versículo 11 del mismo capítulo. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido.
Abraham se encuentra con su esposa Sara, ¿verdad? Y Dios les hace la promesa de que le iba a dar un hijo, de que le iba a dar descendencia. Entonces sucede que tal como Dios lo había prometido, se cumple. Dios le entrega a Sara esa promesa que le había dado. Pero ahora miren lo que dice el versículo 17, esto me impacta mucho. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Esto es algo muy tremendo, miren. A Sara Dios le promete un hijo y se lo da, que este hijo era Isaac. Pero más adelante le dice a Abraham que sacrifique a su hijo. Entonces, a una le promete un hijo y se lo entrega, y al mismo padre le está pidiendo que sacrifique a su hijo. Vemos nuevamente la diferencia entre los dos personajes, pero sigue habiendo más. Versículo 22. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Conocemos la historia de José. Es vendido por sus hermanos como esclavo a los egipcios. Llega José a Egipto y por su obediencia a Dios y por su entrega, vemos hasta el puesto donde logra llegar como gobernante de Egipto. Todos conocemos la historia de José, vemos cómo resalta aquella ocasión en la que la esposa de Potifar quiso abusar de él y José prefirió huir diciendo que él no haría nunca nada que desagradara a su Dios. Y por la fidelidad de José hacia Dios, Dios permite que José llegue hasta el palacio a gobernar en Egipto. Pero miren el siguiente personaje, versículo 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Increíble, impresionante lo que vemos entre estos dos personajes. José, de estar en la pobreza, pasó a estar en el palacio gobernando en Egipto. Y Moisés, estando sentado a las piernas de la hija de Faraón, siendo un príncipe en la casa de los egipcios, él prefirió renunciar a todas estas cosas para estar con Dios y con su pueblo. Y me impacta mucho lo que dice el versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Esto nos deja a nosotros entendido de que nuestro Señor Jesucristo era desde antes de la creación. Aún Moisés en su tiempo prefirió sufrir los vituperios de Cristo. Es algo muy importante que dice que Moisés tenía la mirada puesta en el galardón. Y ahí la importancia también de que nosotros tengamos fe y pongamos nuestra mirada en el galardón. Pero todavía me sigue impactando toda esta diferencia que había entre personajes. El primero, Abel, muere. Enoc es traspuesto y no vio muerte. En la segunda parte vemos el caso de Noé. A Noé se le pide que se quede en un lugar y construya un arca. Pero está Abraham, que se le pide que se vaya de ese lugar sin saber ni siquiera hacia dónde iba. Y estamos viendo toda esta diferencia. José pasa de la pobreza a la riqueza por la fe. Pero Moisés, estando en la riqueza, pasa a la pobreza por la fe también. Y esto no es todo. Hebreos 11 nos muestra muchas cosas más. Vamos a seguir y vamos a leer en el versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¡Qué maravilla! ¡Qué grandioso todo lo que Dios hizo a través de estos hombres! Y díganme ustedes, alguien que escucha la historia de Daniel es lanzado a un foso donde están unos leones. Y el Señor tapa la boca de estos leones y preserva la vida de Daniel. Dime, ¿quién no glorifica a Dios escuchando una historia como esta? Yo me imagino a las personas de ese tiempo impactadas diciendo, ¡wow! ¡Qué grande es la fe de Daniel para que Dios lo haya protegido estando entre leones! Y hay cantidades de historias en la Biblia donde nosotros podemos glorificar a Dios
porque Dios libró tal vez a una persona, a un pueblo completo por la fe. Aquí dice que muchos fueron librados de la espada. También vemos el ejemplo allí mismo en el libro de Daniel: Sadrac, Mesac y Abednego son lanzados a un horno con fuego, a un horno que fue calentado muchas veces más de lo normal, y sin embargo Dios los libró por la fe que ellos tuvieron. Hay una cantidad de historias en la Biblia de hombres que de manera sobrenatural fueron guardados y glorificaron a Dios a través de una fe que demostró que todas las cosas le salieron de una manera maravillosa. Pero esto no es todo. Está la contraparte también acerca de esto. Versículo 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a pruebas, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Qué tremendo, hermanos. Ahora vemos la contraparte de aquellos que todas las cosas les salieron bien. Aquí habla de unos que fueron apedreados, unos que fueron martirizados, y todavía Dios los resalta en el capítulo 11 de Hebreo como héroes de la fe. Entonces, el concepto que muchas personas, que muchos predicadores hoy en día tienen de la fe, no es correcto, porque enseñan de que si una persona está enferma, de que si una persona está pasando por un proceso económico difícil, o de que si una persona está en una situación, en algún problema difícil, ellos dicen, esta persona le falta la fe. Pero eso no es para nada cierto, porque acá en la Biblia podemos ver personas que tal vez padecieron persecución, tal vez tuvieron momentos donde no tenían ni siquiera que comer, tal vez vivieron momentos donde pasaron por enfermedades, pero su fe se mantuvo intacta. Y acá en Hebreos 11 entonces vemos que tanto aquellos como que le salieron todas las cosas bien, como aquellos que pasaron por muchas dificultades, fueron resaltados como hombres de fe. Pero ¿qué era lo que tenían en común estas personas? Si se supone que cada cosa que le pasaba a uno no le pasaba al otro, era distinto, uno murió, el otro vivió, uno se quedó, el otro se fue, uno estuvo en riqueza y bajó a pobreza, otro subió de pobreza a riqueza. Pero ¿qué tenían en común ellos? ¿Qué había en común entre, por ejemplo, Abel y Enoc? ¿Qué había en común entre Moisés y José? ¿Qué había en común entre todos estos hombres que, aunque padecieron persecución o fueron bendecidos económicamente o porque Dios hizo un milagro sobrenatural, qué había en común en ellos? Yo creo que lo que había en común es algo que quise anotar por acá, y es que ellos confiaron en Dios sin importar qué les iba a pasar a ellos. Sea cual sea la circunstancia en la que se encontraban, ellos siempre confiaron plenamente en Dios. La fe es confiar lo suficiente en Dios para aceptar lo que Él envía a mi vida. Es hacer lo que hizo Jesús, que aunque en aquel momento cuando se encontró en el Getsemaní era un momento sumamente difícil, era un momento que ningún ser humano tal vez en carne propia quiera pasar, pero Jesús alzó sus ojos al cielo y dijo: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Si es necesario, pasa de mí esta copa, pero yo quiero que se haga tu voluntad. Y eso es lo que nos corresponde hacer a nosotros muchas veces, porque hay momentos en nuestras vidas donde vivimos aflicciones que no quisiéramos pasarnos, pero son momentos necesarios para probar y para que nuestra fe se mantenga firme, creciendo. Tal vez de nuestro punto de vista la aflicción se ha visto como algo negativo, pero la palabra dice en el Salmo 119:71 que es bueno para nosotros ser afligidos, porque cuando somos afligidos meditamos en sus estatutos, conocemos su palabra. La fe es entender que todas las cosas nos ayudan para bien. Un versículo muy conocido por todos nosotros, Romanos capítulo 8, versículo 28. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Pero cuando leemos el contexto de este versículo, de este capítulo completo, nos damos cuenta que todas esas cosas que nos ayudarían a bien, sean cosas buenas, sean malas, sea estando sano o sea estando en enfermedad, sea con prosperidad o sea con dificultades económicas, todas esas cosas que suceden en nuestra vida y nos ayudan para bien tienen un propósito, y es lo que dice en los siguientes versículos: de moldearnos a la imagen
de Jesús. Por esa razón es necesario que nosotros estemos firmes en la fe. La fe es poder decir como Job: aunque él me matare, yo en él confiaré. La confianza que tuvo Job en su proceso, nunca desmayó. A pesar de que en un momento quiso altercar con Dios, Job siempre tuvo la fe de que aunque él no conocía lo que estaba pasando, Dios sí lo sabía. Hay una frase que me encanta mucho, no recuerdo ahorita el nombre del autor, pero él decía: Job nunca conoció el motivo de todo lo que le sucedió, pero conoció a Dios y para él eso fue más que suficiente. Vamos nuevamente al capítulo 11 de Hebreos. Ya quiero leer el último versículo, ya estoy en la parte final del mensaje. El capítulo 11, versículo 40, ya es en la parte final, dice: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ahí termina hablando de aquellos que, aunque recibieron una promesa, no pudieron alcanzarla, y aunque se dio memoria de su fe, ellos murieron sin recibir lo que se les había prometido. Mi hermano, yo estoy seguro que todos tenemos metas por cumplir, hay cosas que queremos lograr en esta vida, y eso es muy bueno. Es muy bueno que nosotros aspiremos, es bueno que nos preparemos, es bueno que soñemos con lograr muchas cosas en la vida. Pero siempre es bueno tener presente también que las cosas que se van a cumplir son aquellas que Dios quiere para nosotros, y que aquellas que tal vez no se cumplan, por más que nos esforcemos, entender que eso no debilita nuestra fe. Si hay algo en tu vida que no se ha cumplido, no ha sido porque tengas falta de fe. Siempre es correcto, y la Biblia nos enseña a que debemos pedir aquello que nosotros queremos. No recibís porque no pedís, dice un versículo. Necesitamos nosotros pedirle a Dios, pero también saber pedir. Siempre es necesario presentarle a Dios todas esas peticiones y creer, tener fe de que Dios puede hacerlo. Pero entender también que en aquel momento, cuando Dios no lo hace, no es porque a ti te ha faltado la fe. Es simplemente porque la respuesta de Dios ha sido un no. Es simplemente porque no es el plan que Dios tiene para tu vida. Pero siempre, sea cual sea la circunstancia en la que nos encontremos, debemos mantener nuestra fe. Y me encanta mucho lo que dice el versículo 40. Quiero leérselos de nuevo. Dice: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué es eso mejor que Dios proveyó? ¿Qué es eso mejor de lo cual Dios nos ha provisto? Pues nuestro Señor Jesucristo, mi amado hermano. Aunque hay tantas cosas en esta vida que nosotros podemos lograr y obtener, todas son pasajeras. Pero lo mejor de lo mejor que tú y yo podemos obtener, ya lo tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros realmente entendemos quién es Jesús, cuando nosotros le conocemos, nos damos cuenta que no hace falta ninguna otra motivación en la vida para sentirnos completos. Vuelvo y repito, podemos soñar, podemos querer alcanzar muchas cosas, podemos soñar con tener una familia feliz, ser próspero, tener una carrera universitaria, todo eso está bien. Podemos soñar con viajar, hay miles de cosas que tú puedes soñar y eso está correcto. Pero teniendo en cuenta siempre que sea lo que sea que Dios traiga a tu vida, tú entiendas que todo te ayuda para bien y que la fe necesitas tenerla intacta. Querido hermano, necesitamos cada día aumentar nuestra confianza y nuestra dependencia en Dios. Entender que por la fe podemos pasar por cualquiera de las circunstancias que pasaron todos estos hombres, y lo importante es siempre mantener nuestra mirada puesta en el galardón, como lo hizo Moisés, y como dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos.